pues una más del Fútbol Club Barcelona. Si los últimos 4 o 5 presidentes del Fútbol Club Barcelona, desde Núñez, pasando por Gaspar, pasando por Sandro Rosell, pasando por Bartomeu, pasando por Jan Laporta, si todos han tenido problemas con la justicia. Hola amigos, amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Dinero negro. El Barça fichando jugadores con dinero negro. Finales de los años 90, principios de los años 2000, declaraciones de Guaire, exjugador de fútbol que recientemente ha colgado las botas y que ha comentado este tema en un podcast que ha pasado y ha comentado esto, que el Barça quiso ficharle y de hecho tuvo 2 reuniones con el Fútbol Club Barcelona, pero le querían fichar con dinero negro. O sea, ¿qué tropelías no habrán hecho esta gente que han pasado por debajo del radar entre los años 90, 2000, antes incluso años 80, años 70? O sea, ahora nos hemos enterado de esto porque este chico, al colgar las botas, ha querido expresar este tema. Pero si no nos hubiéramos enterado de nada. El Barça fichando jugadores con dinero negro. ¿Qué no hace esta gente? ¿Qué no hace esta gente del Fútbol Club Barcelona? Es una cosa completamente increíble. Bueno, vamos a hablar de eso a continuación. Primero, déjame contarte que estamos a día martes, que estamos en jornada de Champions, que hoy tiene lugar la vuelta de los octavos de final, de todos aquellos partidos de ida que comenzaron la semana pasada. Tenemos ese Liverpool-Paris Saint-Germain, el Liverpool que va con esa victoria por 0-1 en un partido en el que, si lo vuelven a repetir, lo normal es que lo hubieran perdido 3 o 4-0. Estuvo muy inspirado Alisson aquel día. Tenemos la vuelta también de ese Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen palmó por 3-0 contra el Bayern de Múnich. Lo tiene terriblemente complicado el Bayer Leverkusen, por no decir prácticamente imposible. Tenemos también ese partido del Fútbol Club Barcelona, que ganó 0-1 al Benfica, y también entiendo que le va a meter un buen meneo esta tarde al Benfica. Y tenemos también ese Inter de Milán, que le ganó 0-2 al PSV, y también lo doy prácticamente o virtualmente ya clasificado al Inter de Milán. No le doy prácticamente ninguna posibilidad al PSV en el Giuseppe Meazza. Independientemente de todo esto, bueno, pues siempre es interesante, siempre buenos partidos, buenos jugadores, partidos muy interesantes para presenciar en el día de hoy. Vamos a hacerle un vistazo también a las portadas, porque nosotros, como sabéis, jugamos mañana ese Atlético de Madrid-Real Madrid, vuelta de los octavos de final, tenemos ese resultado a favor y hay noticias al respecto, ¿no? Fíjate, la portada de les toca a ellos. Griezmann y Mbappé llegan al Euroderby con la obligación de cambiar sus malas rachas. El rojiblanco solo ha tocado 10 balones en el área rival en mes y medio. El madridista ha marcado un gol en los últimos 4 partidos y además hace referencia también a los partidos que te acabo de comentar hoy, ¿no? La verdad es que, bueno, Griezmann no lo controlo tanto porque no veo tanto el Atlético, pero Mbappé sí es verdad que parecía que a mediados de febrero empezaba a volar, ¿no? Empezaba ya a dejar partidos absolutamente espectaculares y ahora se ha venido un poquito abajo, pero no solo Mbappé. Yo creo que se ha venido un poquito abajo el equipo entero. Se le está cayendo un poquito el equipo a Ancelotti. Yo no simplificaría toda la lectura de que todo lo malo que está atravesando ahora el Real Madrid se reduce a la figura de Kylian Mbappé, que ha dejado de marcar. Creo que tenemos un problema de fútbol en el medio más que evidente y de ahí obviamente pues se ven afectados, ¿no? Tanto Vinicius como Rodrigo como Mbappé sobre todo, ¿no? También un poquito Brahim obviamente y por supuesto Bellingham también, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá Mbappé mañana pueda desquitarse con un tremendo hat-trick en el Metropolitano, eso sin duda sería lo mejor. Vamos también con la portada de Marca, que abre con Dani Carvajal y dice: Ancelotti le quiere cerca del equipo para el Euroderby y las grandes citas. Juega hasta Carvajal. Ahí tienes la foto de Carvajal haciendo un dominio con la pelota. Sin duda está avanzando de manera favorable de esa terrible lesión que se hizo en la rodilla. Pese a seguir lesionado, en el Madrid consideran que la ascendencia del lateral sobre el grupo puede ser decisiva. Y la verdad es que Carvajal es un tipo importantísimo dentro del vestuario. Esa es la realidad. Es un jugador muy, muy importante. Este año estaba llamado a ser el primer capitán del equipo y nos hemos quedado todos un poco huérfanos, ¿no? No de un top 3 laterales derecho del mundo con esta lesión, sino además de un tipo que tenía, pues sacaba todo ese pundonor, ¿no? Todo ese amor por el escudo, por la camiseta, y lo daba siempre absolutamente todo, y era un ejemplo para el resto de compañeros, ¿no? Porque cuando tocaba remangarse, él era el primero, y es uno de estos jugadores que siempre da la cara, que siempre sale en rueda de prensa cuando las cosas no vienen bien dadas y da su versión de los hechos, y no sé, es un tipo que conecta muchísimo con la afición del Real Madrid, la verdad, canterano, en fin, representa los valores del Real Madrid, un tipo que siempre lucha muchísimo, y es una pena, ¿no? La lesión de Dani Carvajal y que nos hayamos perdido pues prácticamente un año. Vamos a perder la figura de Dani Carvajal,
que es absolutamente fundamental para el Real Madrid, ¿no? Y obviamente, claro que va a tener importancia. Por supuesto que estos jugadores, a pesar de que estén lesionados y no puedan jugar, siempre tienen importancia, siempre tienen esa última palabra, ese último consejo, ese último tal, y están presentes en las charlas, están presentes en los últimos comentarios, ¿no? Antes de saltar al terreno de juego. En fin, un grande, la figura de Dani Carvajal. Por cierto, déjame comentarte, seguimos en clave derbi para mañana, que la Fábrica, los chicos de la cantera, este fin de semana han jugado un total de 4 partidos contra Atlético de Madrid y los 4 los hemos ganado, pero es que no solo eso, hemos goleado en todos ellos prácticamente y hemos dejado la portería cero. Al respecto, la Fábrica marca el camino en el Metropolitano. Las categorías inferiores del Real Madrid disputaron 4 derbis contra el Atlético el pasado fin de semana, ganaron todos los partidos y no encajaron ningún gol. Los de Ancelotti tienen un profesor en quien fijarse de cara al Euroderbi de este miércoles, y no es precisamente un maestro habitual, experimentado o curtido en 1000 batallas, pues mientras las miradas se centran en quién estará en cuartos de final al término del duelo en el Metropolitano, en las categorías inferiores se han librado hasta 4 choques este fin de semana, y el balance no deja lugar a dudas: 12-0 a favor del Real Madrid. Deben tomar nota los de Ancelotti. Quiero comentarte las categorías que han sido y los resultados. El femenino B le ha metido 3-0 al femenino B del Atlético. El Alevín C ha ganado 0-3 en su propio estadio, el estadio del Atlético de Madrid. 4-0 el cadete A, con gol, por cierto, de Enzo Alves, que ya te dije hace poco, el hijo de Marcelo, que renovó recientemente su contrato con el Real Madrid y que tiene una pinta de delanterazo muy bueno. Y también el juvenil B ha ganado 2-0 también al juvenil B del Atlético de Madrid. Así que fíjate tú, 3-0, 0-3, 4-0, 2-0, 12 goles a favor, ninguno en contra. Y sin duda los chicos de la cantera van a ser un espejo en el que mirarse para que los del primer equipo también puedan hacer un gran partido. Y yo espero que sí, quiero decir. Yo me muestro optimista, me muestro confiante con este partido. No relajado, en el sentido de respeto máximo siempre. El Atlético de Madrid es un equipo de nuestro nivel, es sin duda un legítimo candidato a meterse también ahí en la final. ¿Por qué no? Tienen un gran equipo, tienen un jugador como Julián, que está en estado de gracia y con muy poquito, como nos demostró en el partido de ida, nos puede hacer muchísimo daño. Luego tiene un repertorio, un ramillete también de jugadores que acompañan también, pero creo de verdad que a pesar de los malos partidos que estamos haciendo en Liga, creo que el Real Madrid en Champions se transforma. Por raro que parezca, el Real Madrid es capaz de hacer un partido muy muy malo en Liga y al día siguiente en Champions transformarse y hacer un partidazo absolutamente tremendo. También creo que tenemos nosotros los mejores jugadores de la eliminatoria y estoy confiado de que vamos a pasar. De verdad que tengo ese optimismo, repito, siempre respetando al rival, siempre respetando la competición, pero me muestro optimista de cara a ese partido, y de verdad que no puedo esperar a que eche a rodar el balón, porque tengo muchas ganas de ver a los chicos, esa es la verdad. Luego quiero comentarte también en clave primera plantilla del Real Madrid, porque ha saltado la noticia en las últimas horas de que el Manchester City estaría interesado en la contratación de Camavinga. Estaría tocando la puerta de Camavinga. Ya sabéis que el Manchester City está empezando a tener en según qué posiciones una plantilla bastante envejecida, una plantilla bastante veterana. Ya sabemos que Kevin De Bruyne está a punto de los 33, Bernardo Silva ya también está a punto de los 30, Gundogan también tiene 33 o 34 años, anda también por ahí. En fin, jugadores muy muy veteranos. Kovacic ya también empieza a tener, pues acercándose también a la treintena, y quieren rejuvenecer el resto de la plantilla. De ahí responden los fichajes, por ejemplo, de Kusanov, también por supuesto, de Vitor Reis, también, por supuesto, de Marsmouth. En fin, jugadores que han rejuvenecido la plantilla, pero no tiene suficiente. El Manchester City quiere seguir con más, y ahí se han fijado en la figura de Camavinga para el puesto de pivote defensivo, para jugar en el centro del campo, ¿no? Un jugador que sabemos que tiene unas virtudes muy muy buenas, muy muy buenas. Tiene también algún que otro despiste en el centro del campo, pero la verdad que Camavinga es un jugador muy muy interesante, y el Manchester City que estaría dispuesto a hacer una oferta al Real Madrid por este jugador. Noticia de Sky Sports. Al respecto, mercado de fichajes 2025. Camavinga se convierte en objetivo prioritario para Guardiola. El centrocampista del Real Madrid está en los planes del Manchester City. Eduardo Camavinga está en el radar del Manchester City. El centrocampista francés se encuentra en la agenda del club británico para convertirse en el sustituto de Rodri Hernández. Ante las dudas de que pueda regresar al nivel del Balón de Oro tras su grave lesión, el jugador galo se ha convertido en un objetivo prioritario para Pep Guardiola de cara al próximo verano. El francés, a sus 22 años, no ha conseguido consolidarse como titular en el Real Madrid. La agencia del futbolista CAA Stellar acaba de hacer negocios con el Manchester City al haber facilitado el fichaje de Omar Marsmouth en el último mercado de fichajes a cambio de 80 millones de euros. Ahora Camavinga aparece como una opción para el Manchester City, que quedó impresionado por el desempeño del centrocampista en la eliminatoria que les midió al Real Madrid en la última edición de la Champions. El
El jugador tiene contrato con el club español hasta 2029 y tiene una cotización de 80 millones de euros. La información, adelantada por Sky Sports, sitúa a Camavinga en la lista de los deseos de Pep Guardiola, que en el último mercado de invierno se gastó 250 millones de euros en incorporaciones en la reestructuración del Manchester City. El equipo financiado por Abu Dhabi no ha terminado todavía ese rejuvenecimiento de la plantilla que le dio la Champions en el 2023. Yo la verdad es que entiendo que al Manchester City le seduzca mucho fichar a Camavinga. Oye, el Manchester City, no solo el Manchester City, el Manchester City, el Liverpool, todos los equipos se fijan en el Real Madrid. El Liverpool sabéis que lleva un montón de tiempo detrás de Camavinga, de Tchouaméni, de Fede Valverde. El Manchester City también tocando la puerta ahí de Rodrigo, la Liga de Arabia, también que si Vinicius, que si Rodrigo, que si tal, o sea... Tenemos a medio planeta futbolístico locos por los jugadores del Real Madrid, no me extraña, son todos muy buenos, pero yo la verdad, sinceramente, no le doy prácticamente ninguna posibilidad que Camavinga vaya a salir. Camavinga es un chico de tan solo 22 años, pertenece al selecto grupo de los 1.000 millones de euros, de los de cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, y cuando el Real Madrid te pone esa cláusula es porque no tiene intención ninguna de desprenderse de ti. Pero intención ninguna. Camavinga es un jugador fundamental para los intereses del Real Madrid. Él y Tchouaméni forman parte del futuro del Real Madrid sin duda. Y para que Camavinga saliera del Real Madrid, pues es que no sé, tendría que llegar una oferta muy, pero que muy, muy loca. Una cosa que tú digas, mira, no tenía intención de venderte, pero es que me están poniendo encima de la mesa por Camavinga, me lo voy a inventar, ¿vale? 180 millones de euros. Entonces ya ahí te sientas en la mesa de negociación y como mínimo lo estudias, porque estamos hablando de una cantidad de dinero muy muy loca. Pero por otro lado el Real Madrid es un club saneado, es un club que no tiene deudas, es un club que no le debe dinero por ticketing, por día de partido, por los socios que tiene, en fin, por absolutamente todo, derechos de televisión, y no necesita esa entrada de líquido. Y Camavinga es un jugador que, a pesar de que esta temporada no está dando el paso al frente que se le presuponía, es cierto que no podemos individualizar solo, como te he dicho antes con lo de Mbappé, igual podemos decir sobre Camavinga, ¿no? Camavinga no está fino esta temporada, ha tenido muchas lesiones, pero es que tampoco está fino el resto del equipo. Estamos teniendo muchos problemas. En la parcela del central recibimos más goles y más ocasiones de valor gol que nunca. En el centro del campo no fabricamos el fútbol suficiente. Los delanteros del Real Madrid parece que van a rachas. De repente parece que todos los días marcamos 3 o 4 goles, como de repente llega y de repente parece que otra vez se hace la sequía y no marcamos ninguno. Entonces, bueno, estamos teniendo actuaciones muy intermitentes, ¿no?, en el primer equipo, y Camavinga se está viendo muy afectado en ese sentido. Pero es un chico con un futuro brillante, es un chico con muchas cualidades muy muy buenas, tiene un despliegue físico increíble, tiene fútbol en esa zurda privilegiada que Dios le ha dado, tiene gol, 14 temporadas, sin duda en el fútbol de élite, ¿no? Entonces, bueno, no le doy prácticamente ninguna posibilidad, aunque entiendo que Guardiola y el Manchester City se fijen, ¿no?, y estén pues enamorados del juego de Camavinga, porque es un chico que entra mucho por la vista, mucho por la vista. Así que bueno, ya veremos qué pasa también con este tema. Vamos a ir pasando también al tema principal, uno de los temas principales de la miniatura, que es que el Barça, ahora ha salido este chico Guaire, ¿vale?, que ha colgado las botas y ha pasado por un podcast en YouTube y ha venido a contar lo que fue su fichaje frustrado por el FC Barcelona. Mantuvo 2 reuniones con Carles Resach, si no recuerdo mal haber leído la noticia, y que lo intentaron seducir con dinero negro, de decirle, oye, mira, que te vamos a fichar, pero que te vamos a dar dinero por debajo de la mesa para que te decantes por la oferta del Barça, ¿no? Y ahora que el chico ha colgado las botas, ha estado repasando su carrera futbolística en este podcast y ha hablado sobre este tema, ¿no? Y yo me he sorprendido mucho de la cantidad de cosas que están saliendo ahora del Barça de los años 80, 90, ¿no? Que si lo de Negreira, que si fichajes en dinero negro, que si tal, una cosa completamente increíble y que pasó en su momento completamente, ¿no?, desapercibido, y ahora, sin embargo, de todo lo que nos estamos enterando y de cosas que no nos enteraremos, de cosas que habrá por ahí medio enterradas y que vete tú a saber la cantidad de tropelías que han hecho esta gente, ¿no? Al respecto, un internacional español desvela que el Barcelona intentó ficharle con dinero negro. Yo flipando, dice Guaire desvela que el Barcelona intentó ficharle con dinero negro cuando empezó a despuntar en Las Palmas y antes del que el Villarreal pagase 6 millones por él. Guaire Betancourt, el 23 de abril de 1980. Talento surgido de la cantera de Las Palmas, que llegó a ser una vez internacional con España, ha concedido una entrevista a curiosos o curiosas con esa arroba de internet en YouTube para hablar de la vida después del deporte de élite. Te vamos a dar dinero por debajo de la mesa, tú que eres de una familia humilde, el ex de Las Palmas, Villarreal, Celta, Numancia, y luego explica que estuve 2 veces a punto de fichar por el Barcelona. Con 20 años, cuando jugaba en Las Palmas, yo me cogí un avión
y me fui a Barcelona, sin saberlo nadie. Fui a comer con Carles Resach, que era el director deportivo, y me dice, te vamos a dar dinero por debajo de la mesa, tú que eres de una familia humilde. Me comentaron que yo me quedase en Las Palmas formándome y luego te damos dinero por debajo de la mesa. Dinero negro, así, tal cual. Y eso fue la primera vez. Yo flipando, que viene a ser lo mismo que yo alucinando. Guaire Betancourt recuerda que terminó el año y el Villarreal pagó los 6 millones de euros por él. La cosa o el tema aquí está en que no sorprende. O a mí por lo menos no me sorprende. Quiero decir, esto sería un escandalazo absoluto. Hablando de otro tipo de clubes, ¿no? Más serios, o de otro tipo de clubes que están dirigidos de otra manera, ¿no? Pero es como que tratándose del Barça, es como que no sorprende a nadie. ¿Que fichaban jugadores con dinero negro? Pues una más del Fútbol Club Barcelona. Si los últimos 4 o 5 presidentes del Fútbol Club Barcelona, desde Núñez, pasando por Gaspar, pasando por Sandro Rosell, pasando por Bartomeu, pasando por Joan Laporta, si todos han tenido problemas con la justicia, todos, por su manera de administrar el Fútbol Club Barcelona y por su manera de tal, o sea, es un club de directivos corruptos, uno detrás de otro, y no sorprende, no sorprende viniendo del Barça que hicieran este tipo de prácticas. Y cuando este chico lo ha dicho, cuando este chico, el Guaire Betancourt, ha salido hablando de este tema, esto no sería la única vez que lo intentaron. Esto es la vez que nos hemos enterado porque al Guaire le ha dado ahora por ir a un podcast de curiosos, curiosas en YouTube a hacer una entrevista y hablar sobre este tema. Si no, ni nos hubiéramos enterado. Pero cuando se lo ofrecen a Guaire, que era un chico que estaba empezando a despuntar en Las Palmas, tú imagínate en esa época de los años 90, ¿a qué cantidad de jugadores se lo habrían ofrecido? Jugadores que por aquel entonces el Barça, recuerdo que fichaba muchísimos jugadores de África, menores de edad, hasta que la FIFA dejó de permitir este tema, porque luego la mitad se quedaban tirados, luego la mitad decía el Barça, no, tú no vales, y al final no te renuevo el contrato. Se trajeron al chico y a toda su familia de África con 15, 14, 15 años, y luego con 17 le daban la patada porque no valía para el fútbol, y eso la FIFA a partir de ahí empezó a regularizarlo, ¿no? No solo el Barça, había también otro resto de clubes que también hacían esta práctica habitual, y a partir de ahí la FIFA entró a regularizarlo, y por eso lo de los chicos que como mínimo deben tener 18 años para abandonar su país de residencia, ¿no? Su país donde han nacido. Y te repito, ¿no? Cuando lo han hecho una vez o este chico ha anunciado que tal, esto imagínate la cantidad de veces y la cantidad de jugadores que habrán fichado mediante esta técnica, ¿no? Con dinero completamente negro, sin que el Estado español ni el gobierno español supiera absolutamente nada, y la cantidad de tropelías que harían en aquella época, donde por supuesto todo no estaba tan marcado, ¿no? O todo no salía tan a la luz, ¿no? Tenían más manga ancha para hacer todo este tipo de tropelías. Si lo han hecho ahora, si han seguido haciéndolo ahora con el tema este de Negreira, donde la justicia persigue mucho más estos temas y todo este tipo de cosas es más fácil que salga a la luz, las investigaciones han evolucionado mucho y tal, pues imagínate lo que no harían en aquella época, ¿no? Si están haciendo negocios ahora con el moldavo ¿no? Que está buscado en Moldavia por temas de estafa y por temas de un montón de cosas. Está buscado allí en Moldavia un tipo con el que están haciendo ahora lo de los palcos VIP y todo eso, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? En fin, una más del Fútbol Club Barcelona que no sorprende a nadie, al menos a mí no me sorprende, fichando jugadores en la década de los 90, primero de los años 2000, con dinero negro. Una más de esta gente. Venga, vamos a cerrar con las portadas de la Narnia Profunda, que sabemos que el Barça juega contra el Benfica, horario extraño para el Barça, a las 7 menos cuarto de la tarde, un horario un pelín tal, y dice ganar por Carles, ya sabéis que falleció de manera completamente repentina el doctor Carles Miñarro, si no recuerdo mal que se llama, y por eso se suspendió el partido contra Osasuna el pasado fin de semana. El Barça no jugó. Y ganar por Carles. El Flick Team quiere meterse en cuartos de final y dedicárselo al fallecido doctor Miñarro. Habrá minuto de silencio y brazaletes negros para recibir a un Benfica que viene a por todas. Ayer fue el velatorio, por cierto, ya estás viendo ahí las imágenes de la plantilla acudiendo a este tema. También se hacen eco de la batalla final en Anfield, del partido entre el PSG y el Liverpool. Sin duda es la eliminatoria que yo veo más abierta para hoy. Creo que el Leverkusen no tiene prácticamente ninguna posibilidad de eliminar al Bayern. El Benfica va de turismo a Barcelona directamente. Y el Inter y el PSV es que la veo también muy, muy sentenciada, prácticamente finiquitada esa eliminatoria. Sí creo que el PSG le puede hincar el diente al Liverpool, aunque doy por favorito al Liverpool. Esa es la realidad. Y luego también el Barça, en la portada del Sport, pues lo mismo, ¿no? Va por ti, doctor, y el Barça intenta rearmarse para superar al Benfica y sellar su pase a los cuartos de final. Miñarro era una pieza clave para el equipo, queremos ganar por él, destaca Hansi Flick, y quiero enseñarte
Bueno, pues que el Real Madrid da una lección de señorío acudiendo a la capilla ardiente de Carles Miñarro. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club Blanco, viajó a la capital condal. El mítico delantero se desplazó a Barcelona para acompañar a la familia culé en su dolor por la pérdida del doctor de la primera plantilla. Bueno, pues ya sabéis que el Real Madrid es un club señorial que tiene especial sensibilidad con este tipo de cosas. Aquí no hay colores. Aquí estamos hablando del fallecimiento de una persona muy muy joven que ha sido un mazazo, ¿no?, para toda la familia culé, y desde aquí, desde este canal, por supuesto, ya lo hicimos en directo, lo dije también en algún vídeo, pero nunca está de más, ¿no? Una vez más, unirme a las condolencias y mandarle desde aquí un fuerte abrazo y mi más sincero pésame a familiares, amigos, seres queridos del doctor Carles Miñarro, que deja mujer y 2 hijos, 2 chavales de apenas 15, 16 años, por ahí me pareció ver. Y bueno, y el Real Madrid también ha querido estar al lado de estos momentos tan dolorosos de la familia del Fútbol Club Barcelona, enviando a Emilio Butragueño a la ciudad condal para este tipo de acto, ¿no? Para despedir un último adiós a la capilla ardiente de Carles Miñarro. Así que bueno, amigos y amigas, con esta noticia lo vamos a dejar por aquí, primer vídeo del día, y seguimos con más actualidad del Real Madrid a lo largo del día de hoy. Amigos, amigas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.